Bienvenidos y bienvenidas a este domingo de Cristo Rey, final del año litúrgico. El próximo domingo estaremos iniciando un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 95 dice así: Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dando gracias, aclamemos con música al Señor, porque el Señor es un Dios grande, el soberano de todos los dioses. En su mano están los abismos de la tierra, y son suyas las cumbres de las montañas. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, y la tierra firme que formaron sus manos. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por sus manos. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El profeta Ezequiel, en su capítulo 34, dice así: Porque así habla el Señor, aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales, y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. ¿No les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto de pasto? ¿No les basta con beber agua limpia que enturbian al resto con sus pies? Así, mis ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por eso, así habla el Señor. Yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado con los cuernos a las más débiles hasta dispersarlas fuera del pastizal. Yo acudiré en auxilio de mis ovejas, y ellas no estarán más expuestas a la depredación. Yo juzgaré entre oveja y oveja, suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi servidor David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Es palabra del Señor. San Pablo
en su carta a los Efesios en el capítulo 1 dice así: Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la gloria les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocer verdaderamente, que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con el que obra entre nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Gloria sea a ti, oh Señor. Y dice así la palabra del evangelista Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo han hecho conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Hoy llegamos al final del ciclo de este año litúrgico y hemos recorrido el Evangelio según San Mateo, junto a los demás textos que vienen ayudándonos a reflexionar sobre el lugar de la persona cristiana en el mundo y fortaleciendo nuestra pertenencia a un Dios que no desea ser confundido con las tantas y diversas creencias humanas. Tal vez en el inicio de la reflexión de hoy es importante recordar que creer no es lo mismo que tener fe.
Existen infinitas creencias dentro y fuera del cristianismo, pero la fe nos une a Cristo y en Cristo como ovejas del rebaño de Dios, como parte de su pueblo en este mundo, o como dice San Pablo, como parte del cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Cualquiera de estas imágenes implica un reconocimiento y discernimiento de la justicia de Dios y una confianza en su poder, que está por encima de las potestades de este mundo. Es decir, que aun cuando en nuestras realidades se esté sufriendo injusticias, enfermedades, muertes y violencias de distinto tipo, sabemos que nuestro Dios no las provoca, sino que son las consecuencias de las decisiones de personas e instituciones humanas que fortalecieron a través del tiempo creencias en sus propias ideas de justicia, como ocurre en la imagen de Ezequiel cuando dice: ¿no les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto del pasto? ¿No les basta con beber agua limpia que enturbian el resto con sus pies? Esa creencia humana desarrolla una idea de justicia en la que muchos quedan excluidos por distintas razones. Ezequiel lo dice así: porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado con los cuernos a las más débiles, hasta dispersarlas fuera del pastizal. Por eso, en este relato de Mateo, conocido como el juicio a las naciones, las personas que fueron apartadas por Dios, o dicho de otra manera, las que no recibieron en herencia el reino preparado desde el comienzo del mundo, se sorprenden porque siempre creyeron saber la voluntad de Dios. Pero fueron los que no escucharon y mataron a sus profetas, como los que condujeron a la cruz al mismo Hijo de Dios. ¿Cómo saber qué significa, en los distintos tiempos de la historia humana, no escuchar a los profetas de Dios y llevar a la cruz a su Hijo? Las palabras de Jesucristo nos invitan a considerar algunas cuestiones para alimentar nuestra fe e incrementar nuestra conciencia sobre lo que implica pertenecer al pueblo de Dios en este mundo. Allí donde Él dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. El hambre y sed no es algo que se reduzca al metabolismo del organismo de cualquier ser humano. Habremos escuchado seguramente la expresión hambre y sed de justicia. El hambre implica las necesidades y condiciones de dignidad de cualquier persona. Es bueno recordar los derechos humanos y de los niños, niñas y adolescentes, dado que no se trata solo de un plato de comida, se trata de educación, vivienda, trabajo y toda condición que permita y facilite el desarrollo sano de las personas. Estuve de paso y me alojaron. Nos remite a la hospitalidad y a recordar que si seleccionamos con quién o quiénes somos hospitalarios, lo más probable es que estemos dejando fuera de esa hospitalidad a parte del pueblo de Dios. La desnudez, la enfermedad y la prisión representan a las personas que están en una condición vulnerable. Y la pregunta es: ¿cuál es la actitud ante la vulnerabilidad de otra persona? ¿De respeto y cuidado o de indiferencia o aprovechamiento para beneficios propios? Hoy nos unimos al salmista en estas palabras: doblemos la rodilla
ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, hoy recordamos nuestra pertenencia a tu pueblo. Te pedimos humildemente nos enseñes a reconocerte cada día en los caminos que alimentan la dignidad de todas las personas y a tomar conciencia de los pensamientos y actitudes de discriminación y exclusión y así poder reorientarlas y contribuir a mejorar las condiciones de vida de tu pueblo. Enséñanos a ser hospitalarios, respetando y haciendo respetar a todas las personas, sin importar su nacionalidad, su color de piel, condición sexual o posición económica. Líbranos de cualquier situación de violencia, permítenos respetar y cuidar a las personas más vulnerables. Haznos instrumentos de tu paz en las realidades en las que vivimos. Te pedimos por los enfermos, por Miriam, Icha, y en sus nombres por todas las personas que conocemos y necesitan de ti para recuperar su salud y vitalidad. Guía a los médicos, orienta a los científicos, dale sabiduría a los que ocupan cargos de autoridad en cualquier institución. Protégenos de todo mal y peligro. Dejamos nuestras vidas en tus manos, para que ilumines nuestra conciencia, renueves nuestra salud y puedas educarnos en nuestra convivencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.